Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy estoy súper emocionada porque vamos a hablar de un tema que sé que les encantan las series turcas. Sí, esas historias llenas de pasión, drama, intriga y personajes que te roban el corazón. En este vídeo les voy a revelar mi lista personal de 10 series turcas que, en mi opinión, son absolutamente adictivas y que deben ver ya mismo. Además, les daré la buena noticia de que todas están disponibles, completas y dobladas al español, así que no hay excusa para no maratonearlas. Pero antes de empezar, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Semanalmente les traigo contenido variado sobre series, películas, viajes y muchas cosas más. Así que no se lo pierdan. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este mundo de telenovelas turcas que los atrapará desde el primer episodio. La primera serie en mi lista, y creo que es un clásico que muchos ya conocen, pero que si no han visto, necesitan hacerlo ya. Es Amor Eterno. ¡Ay, Amor Eterno! Esta serie me dejó con el corazón roto, pero de la buena manera, ¿saben? La historia gira en torno a Kemal y Nihan, dos jóvenes de mundos diferentes que se enamoran profundamente. Sin embargo, su amor se ve obstaculizado por las diferencias sociales, las ambiciones familiares y los oscuros secretos que rodean a sus familias. La química entre los protagonistas, Burak Özçivit y Neslihan Atagul, es simplemente palpable. La trama está llena de giros inesperados y momentos emotivos que te mantendrán al borde de tu asiento. Si aman las historias de amor imposibles, los dramas familiares y las intrigas, Amor Eterno es para ustedes. Prepárense para llorar, reír y suspirar. Amor Eterno es más que una simple telenovela, es una exploración profunda de las barreras sociales y las decisiones que tomamos por amor y lealtad. Kemal, un ingeniero de minas idealista, se enfrenta a un dilema cuando su camino se cruza con Nihan, una joven artista de una familia adinerada. Su amor florece en secreto, pero la presión de las circunstancias y la manipulación de Emir Kozcuoglu, un hombre poderoso y obsesionado con Nihan, los obliga a separarse. La serie se desarrolla a lo largo de varios años, mostrando la evolución de los personajes y las consecuencias de sus elecciones. Kemal, impulsado por la venganza y el deseo de recuperar a Nihan, regresa a Estambul convertido en un hombre rico y poderoso, dispuesto a desafiar a Emir y a la sociedad que los separó. Nihan, atrapada en un matrimonio infeliz, lucha por mantener viva la esperanza de un futuro junto a Kemal. Los secretos familiares y las intrigas políticas añaden capas de complejidad a la trama, manteniendo al espectador enganchado en cada episodio. Los personajes secundarios como Leila, la tía de Nihan, y Tark, el hermano de Kemal, también tienen sus propias historias y motivaciones, que se entrelazan con la trama principal. La cinematografía de Amor Eterno es impresionante, con paisajes hermosos y una banda sonora conmovedora que intensifica las emociones de cada escena. La serie ha sido un éxito internacional, ganando numerosos premios y siendo transmitida en varios países. Ahora pasemos a una serie que me atrapó desde el primer minuto por su originalidad y su toque de fantasía, Erkenzikuş. Esta comedia romántica es perfecta para quienes buscan algo ligero, divertido y lleno de buena energía. La serie cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que empieza a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Can, un fotógrafo aventurero y de espíritu libre. La relación entre ellos empieza con malentendidos y confusiones, pero poco a poco se va transformando en un amor verdadero. Demet Özdemir y Can Yaman tienen una química increíble y sus personajes son adorables. Además, la serie tiene unos paisajes espectaculares y una banda sonora preciosa. Si necesitan algo para levantarles el ánimo y pasar un buen rato, Erkenzikuş es la opción ideal. Erkenzikuş es un soplo de aire fresco en el mundo de las series turcas. Sanem, una chica de barrio con sueños de convertirse en escritora, se ve obligada por su familia a elegir entre un matrimonio arreglado y encontrar un trabajo. Decide trabajar en la agencia de publicidad donde trabaja su hermana, sin saber que su vida está a punto de cambiar por completo. Can, el hijo mayor del dueño de la agencia, regresa de sus viajes por el mundo para hacerse cargo del negocio familiar. Su espíritu aventurero y su pasión por la fotografía contrastan con la personalidad soñadora e inocente de Sanem. Desde el principio, la atracción entre ellos es evidente, pero sus diferentes mundos y personalidades chocan constantemente. La serie está llena de situaciones cómicas y románticas, con personajes secundarios entrañables que añaden humor y profundidad a la trama.
La familia de Sanem con su madre protectora y su padre bonachón, representa los valores tradicionales turcos, mientras que la familia de Khan, con su hermano Emre ambicioso y su padre liberal, representa la modernidad y el éxito. Erkenci no solo es una comedia romántica, sino también una historia sobre la superación personal y la importancia de seguir tus sueños. Sanem aprende a creer en sí misma y a luchar por lo que quiere, mientras que Khan aprende a valorar la importancia de la familia y el amor verdadero. La siguiente serie en mi lista es Sila. Esta es una historia más dramática y social, que explora las tradiciones y costumbres de la región de Mardin, en Turquía. Sila, la protagonista, es una joven que fue vendida por su familia cuando era niña y criada en Estambul. Años después es obligada a regresar a Mardin para casarse con un hombre al que no conoce, con el fin de evitar una guerra entre dos familias. La serie muestra el choque entre la modernidad de Estambul y las tradiciones ancestrales de Mardin, así como la lucha de Sila por encontrar su lugar y defender sus derechos en un entorno hostil. Es una serie muy conmovedora que te hará reflexionar sobre temas como el honor, la familia y la libertad. Sila es una serie que te sumerge en un mundo desconocido y te hace cuestionar tus propias creencias. La historia de Sila es un reflejo de la lucha de muchas mujeres en sociedades tradicionales, donde son consideradas como objetos y no como personas. Sila, criada en un entorno occidental y con una educación moderna, se enfrenta a un choque cultural al regresar a Mardin. Se ve obligada a casarse con Boran, el jefe de una poderosa tribu, para evitar un derramamiento de sangre entre su familia y la de él. Sila se niega a aceptar su destino y lucha por cambiar las costumbres de Mardin y defender los derechos de las mujeres. La serie muestra la complejidad de las relaciones familiares y la presión social que sufren las personas en las sociedades tradicionales. Boran, aunque es un hombre poderoso y respetado en su comunidad, también está atrapado por las tradiciones y se enfrenta a un dilema entre el deber y el amor. Sila es una serie que te hace reflexionar sobre la importancia de la libertad y la igualdad, y te muestra el valor de la lucha por tus derechos. Cambiando un poco de registro, les recomiendo Medcezir. Esta serie es una adaptación de la famosa serie estadounidense de OC, pero con un toque turco que la hace única. La historia se centra en Yaman, un joven de un barrio marginal que es acogido por un adinerado abogado y se muda a una lujosa zona residencial. Allí conoce a Mira, una chica popular y atractiva que está pasando por un momento difícil en su vida. La serie explora temas como la diferencia de clases, el amor adolescente, la amistad y los problemas familiares. Los actores son muy talentosos y la banda sonora es buenísima. Si les gustó DOC, les encantará Medcezir. Medcezir adapta la esencia de DOC a la cultura turca, creando una serie fresca y atractiva. Yaman, un joven con un pasado difícil, encuentra una segunda oportunidad en la vida cuando es acogido por Selim Serez, un abogado exitoso que ve potencial en él. En Altınköy, el barrio rico donde se muda Yaman, conoce a Mira, una chica que vive una vida aparentemente perfecta, pero que en realidad está lidiando con problemas familiares y emocionales. La relación entre Yaman y Mira florece a pesar de las diferencias sociales y los obstáculos que se interponen en su camino. La serie explora temas como la amistad, la lealtad y la búsqueda de la identidad. Los personajes secundarios como Orkun, el exnovio de Mira, y Eylül, la mejor amiga de Mira, también tienen sus propias historias y motivaciones, que enriquecen la trama principal. Medcezir es una serie que te engancha desde el principio y te hace sentir identificado con los personajes. La banda sonora es un elemento clave de la serie, con canciones turcas y extranjeras que acompañan a la perfección las emociones de cada escena. Ahora, una serie que me tuvo enganchada de principio a fin por su trama llena de suspense y misterio, Yerde. Esta serie policíaca cuenta la historia de dos hermanos separados al nacer que terminan convirtiéndose en policías, pero uno trabaja infiltrado en la mafia y el otro cree que su hermano es un criminal. La serie está llena de acción, giros inesperados y momentos de tensión que te mantendrán al borde de tu asiento. Además, los actores son excelentes y la trama es muy adictiva. Si les gustan las series de acción y suspense, Yerde es una opción que no se pueden perder. Yerde es una serie policíaca que te mantiene en vilo desde el primer episodio. Sarp y Umut, dos hermanos separados al nacer, se encuentran en lados opuestos de la ley. Sarp se convierte en policía y se infiltra en la mafia, mientras que Umut es criado en la calle y se convierte en un criminal. La serie muestra la lucha de Sarp por mantener su identidad en secreto y proteger a su familia, mientras que Umut lucha por sobrevivir en un mundo cruel y despiadado.
Los dos hermanos se enfrentan en varias ocasiones, sin saber que son familia. La trama está llena de giros inesperados y momentos de tensión, con personajes complejos y bien desarrollados. La actuación de Atay Ulusoy como Sarp y Aras Bulut y Nemli como Umut es impresionante. Yerde es una serie que te hará cuestionar la moralidad y la justicia, y te mostrará los límites a los que puede llegar una persona por amor y lealtad. La siguiente es una serie que combina elementos de drama, romance y comedia de una manera muy inteligente, Kiral Kask. Esta serie cuenta la historia de Defne, una camarera que acepta un trato para fingir ser la novia de Homer, un exitoso diseñador de zapatos, con el fin de evitar que se case con la mujer que su abuela ha elegido para él. Lo que empieza como un simple juego de roles, se va transformando en un amor verdadero, pero lleno de obstáculos y secretos. La química entre los protagonistas El Zinsangu y Bar Arduk es magnífica y la serie tiene unos diálogos muy ingeniosos y divertidos. Si buscan una comedia romántica con un toque diferente, Kiral Kask es una excelente opción. Kiral Kask es una comedia romántica que te robará el corazón. Defne, una joven que trabaja como camarera para mantener a su familia, se ve envuelta en un enredo cuando acepta un trato para fingir ser la novia de Homer, un hombre rico y atractivo que no quiere casarse con la mujer que su abuela ha elegido para él. Lo que comienza como un simple juego de roles se convierte en algo mucho más complicado cuando Defne y Homer empiezan a sentir algo el uno por el otro. Sin embargo, los secretos y las mentiras que rodean su relación amenazan con destruirlo todo. La serie está llena de momentos divertidos y románticos, con personajes entrañables y diálogos ingeniosos. La química entre el Zinsangu y Bar Arduk es innegable, lo que hace que la serie sea aún más adictiva. Kiral Kask es una comedia romántica que te hará reír, llorar y suspirar, y te recordará que el amor verdadero puede surgir en los lugares más inesperados. Pasemos a una serie que me sorprendió gratamente por su originalidad y su enfoque en temas como la salud mental y la superación personal, Istanbullu Helin. Esta serie cuenta la historia de Süreyya, una joven cantante que se enamora de Faruk, un hombre de negocios adinerado y miembro de una poderosa familia de Bursa. La serie muestra la lucha de Süreyya por adaptarse a su nueva vida en una familia tradicional y llena de secretos, así como sus propios problemas personales y emocionales. La serie tiene unos personajes muy bien desarrollados y una trama muy emotiva. Si buscan una serie que te haga reflexionar y te conmueva, Istanbullu Helin es una excelente opción. Istanbullu Helin es una serie que te tocará el corazón y te hará reflexionar sobre la importancia de la familia, la tradición y la superación personal. Süreyya, una joven independiente y moderna que vive en Estambul, se enamora de Faruk, un hombre de negocios tradicional y miembro de una poderosa familia de Bursa. Cuando Süreyya se muda a Bursa para casarse con Faruk, se enfrenta a una nueva vida llena de tradiciones y secretos. La serie muestra la lucha de Süreyya por adaptarse a su nueva familia y encontrar su lugar en un entorno hostil. Istanbullu Helin también aborda temas importantes como la salud mental, la violencia doméstica y la importancia de la comunicación en las relaciones familiares. La serie tiene unos personajes muy bien desarrollados y una trama muy emotiva que te mantendrá enganchado desde el primer episodio. La siguiente serie es una joya oculta que descubrí hace poco y que me encantó, Muzize Doctor. Esta serie es una adaptación de la serie surcoreana Good Doctor y cuenta la historia de Ali Befa, un joven cirujano con autismo y síndrome de Savant que lucha por hacerse un lugar en un hospital prestigioso. La serie muestra los desafíos que enfrenta Ali debido a su condición, pero también sus grandes habilidades y su corazón puro. Es una serie muy inspiradora que te hará reflexionar sobre la inclusión, la empatía y la importancia de creer en uno mismo. Además, los actores son excelentes y la trama es muy conmovedora. Si buscan una serie que te haga reír, llorar y reflexionar, Muzize Doctor es una opción que no se pueden perder. Muzize Doctor es una serie inspiradora que te robará el corazón. Ali Befa, un joven con autismo y síndrome de Savant, sueña con convertirse en cirujano. A pesar de los prejuicios y la discriminación que enfrenta debido a su condición, Ali logra ingresar en un prestigioso hospital gracias a su talento y perseverancia. La serie muestra la lucha de Ali por superar sus limitaciones y demostrar su valía como médico. También aborda temas importantes como la inclusión, la empatía y la importancia de creer en uno mismo. Muzize Doctor es una serie que te hará reír, llorar y reflexionar sobre la importancia de aceptar a las personas tal como son. La actuación de Tañer Olmez como Ali Befa es simplemente brillante.
Ahora les recomiendo una serie que me mantuvo en vilo por su trama llena de intriga y pasión, Aşk Memnu. Esta serie es un clásico de la televisión turca y cuenta la historia de Biter, una joven atractiva que se casa con Adnan, un viudo rico y mayor que ella. Sin embargo, Biter se siente atraída por Belul, el joven y atractivo sobrino de Adnan. La serie muestra el peligroso juego de seducción y pasión entre Biter y Belul, así como las consecuencias devastadoras de su amor prohibido. La serie tiene unos personajes muy complejos y una trama muy intensa. Si aman las historias de amor prohibido y los dramas familiares, Aşk Memnu es para ustedes. Aşk Memnu es una serie clásica de la televisión turca que explora los límites del amor, la pasión y la traición. Biter, una joven hermosa y ambiciosa, se casa con Adnan, un hombre rico y mayor que ella, para escapar de su madre y su pasado. Sin embargo, Biter se siente atraída por Belul, el sobrino joven y atractivo de Adnan. Comienzan un romance secreto que pronto se convierte en una obsesión. La serie muestra el peligroso juego de seducción y manipulación entre Biter y Belul, y las consecuencias devastadoras de su amor prohibido en la familia de Adnan. Aşk Memnu es una serie intensa y dramática que te mantendrá enganchado desde el primer episodio. Los personajes son complejos y bien desarrollados, y la trama está llena de giros inesperados. Finalmente, la 10ª serie en mi lista es Dirilis, Ertuğrul. Esta serie histórica cuenta la historia de Ertuğrul, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. La serie muestra la lucha de Ertuğrul y su tribu por sobrevivir en un entorno hostil y establecerse en Anatolia. La serie está llena de acción, batallas, intrigas políticas y valores morales. Es una serie muy ambiciosa y espectacular que te transportará a la Turquía del siglo XIII. Si les gustan las series históricas y de acción, Dirilis, Ertuğrul, es una opción que no se pueden perder. Es larga, sí, pero te engancha de una manera impresionante. Dirilis, Ertuğrul, es una serie histórica épica que te transportará a la Turquía del siglo XIII. La serie cuenta la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. Ertuğrul es un guerrero valiente y un líder justo que lucha por proteger a su tribu y establecerse en Anatolia. La serie muestra las batallas, las intrigas políticas y los desafíos que enfrenta Ertuğrul en su camino hacia la grandeza. También explora los valores morales y religiosos que guiaron su vida y sus acciones. Dirilis, Ertuğrul, es una serie ambiciosa y espectacular que te mantendrá enganchado desde el primer episodio. Los escenarios son impresionantes, las batallas son emocionantes y la historia es cautivadora. Si te gustan las series históricas y de acción, Dirilis, Ertuğrul, es una opción que no te puedes perder. Y bien, esa ha sido mi lista de 10 series turcas adictivas que deben ver ya mismo. Espero que les haya gustado y que encuentren alguna serie que les llame la atención. Recuerden que todas estas series están disponibles completas y dobladas al español, así que no tienen excusa para no maratonearlas. Para recapitular, hemos viajado a través de amores eternos, pájaros soñadores, destinos marcados, jóvenes infiltrados, doctores milagrosos y amores prohibidos, entre otras historias fascinantes. Cada una de estas series ofrece una ventana a la cultura turca, a sus valores, sus tradiciones y sus dramas. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Ahora quiero saber, ¿cuál de estas series ya han visto? ¿Cuál les llama más la atención? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y recomendaciones. Quizás me descubran alguna otra serie turca que me encante. Y por último, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares que también aman las series turcas, y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso. Adiós.